La idea de hacer un segundo taller surgió justamente porque esta idea de que hay ciertas cosas que no se completan. Ustedes se fijaron que los textos de la vez pasada estaban de alguna manera fijados por un cierto registro de actualidad que puede funcionar para analizar críticamente lo que sucede en el territorio corporal y filosófico de la política y del realismo argentino. Sobre todo lo hemos visto con novelas que por ahí no las podemos leer completas, por eso hemos escogido ciertos fragmentos. Lo que vamos a hacer es justamente tratar ahora de leer una novela eh, en estos cuatro encuentros. Por supuesto que el material de todos los sábados va a seguir siendo parecido al que estamos viendo hoy. Fragmentos de una obra de una autora y que le vamos a dedicar, al que le vamos a dedicar su tiempo, ya sea respetando el título que dice poesía, o sea que en este caso, por ejemplo, hoy sabemos que Pablo Natale tiene varios libros de poesía. De hecho, tiene un libro de poesía que son 7 libros de poesía en sí mismos. Y sin embargo, solamente vamos a acercarnos a escuchar un poco la concepción del lenguaje con el cual puede trabajar una estructura de estos dos ejemplos, sabiendo que estos dos ejemplos forman parte de un tejido experimental, o sea, no son cuentos breves sueltos o microrelatos sueltos, sino que forman parte de un montaje. La contratapa, que hace rato Mayra la mencionaba, era de Golosina Caníbal, vamos a decir que es una especie de productor o promotor o influencer de libros del terreno no tradicional, no centralista de Argentina, y anota esto, ¿no? De que Pablo Natale tiene gatitos sueltos en la cabeza, no escribe, juega. Antes de que te vayas de casa, este libro es del año 2022. Eh, el premio que gana en novela es del año 2019, o sea que en ese desfasaje de años no solamente ocurren las correcciones, sino que hasta que llega a Nudista. Este libro se lo presentó en Córdoba, en la Feria del Libro de Córdoba del 2022. Hasta que llega a estar impreso en el catálogo, había circulado por ahí en modo PDF, algo muy similar a lo que está sucediendo hoy en día con un escritor jujeño que se llama Federico Leguizamón, en el año 2007, tal vez, perdón, o 2017, perdón. El diario Página 12 había hecho su único concurso de novela y el segundo o tercer premio lo había ganado él. Eso nunca circuló, recién ahora en abril se editó un libro de esa novela que se llama Sobre el río, y mientras tanto el libro circulaba así, por amistad, por correo electrónico, en algún grupo seguramente que esté relacionado con las universidades, ¿no? O con grupos de humanidades donde circulan más fácilmente cierto tipo de archivos. Y este libro, el antes de que te vayas de casa, también circulaba de esa manera. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos cuál es el verdadero orden de todas esas historias, cuál es el índice en el cual está la significancia tanto de su contundencia como del aspecto lúdico que parece tener. Buenas tardes, Mara, ¿cómo estás? Eh, Quería saber si habían podido leer los dos cuentos o dos capítulos, vamos a decir, de este libro de Pablo Natale, que es un autor santafesino. Eh, Uno se llama Varios espacios en blancos en el papel, este, y el otro es el cuento para si tuvieran una hija, ¿no? Un cuento para la hija que no tienen, dice en plural, ¿no? Porque está dentro de la historia de todo esto. Janet, ¿te gustaría compartirnos, a ver cuál fue tu impresión o tu lectura de estos dos? Ah, y también, obviamente, lo que veníamos hablando al principio,
si lo conocías a Natalia o si recordás haberlo leído en otro lado. Hola, sí pude leer los dos archivos, los leí hoy al mediodía. La verdad que me gustó bastante ¿no? De ir autocompletando. Me pareció interesante, aunque no tuve oportunidad de releerlo porque no me dio el tiempo, como para pensar qué personajes le podría poner o a qué persona. Pero me gustó bastante. Y me gustó más el otro, el de los monstruos. Ujú. Hay algo muy interesante que yo también quería mencionar. Hay dos tipos de lecturas, una que te toma un poquito más de tiempo y la otra que tiene que ver con este ejercicio parecido al buscador de los navegadores que te autocompletan, parecido a un mecanismo neuronal que el ser humano tiene que se llama escotoma, que es que completa visualmente lo que la noción lo está dirigiendo. Entonces, por ejemplo, el texto termina diciendo, borrándose lentamente hasta que, me desperté, va a poner, ¿no? O sea, sería lo más predecible, pero no importa eso, porque después si la consigna del taller fuera autocompleten, ustedes completen esto, a ver qué le pondrían ustedes. Eso ya sería como una consigna de redacción, solamente como de completar un formulario, ¿no? De los textos de formularios que ya están más o menos las posibilidades de invención son menos. Mientras tanto, a medida que nosotros lo leemos, si lo leemos por primera vez, ¿los espacios en blanco se leen o ustedes fueron completándole sí o sí a medida que iban leyendo alguna posibilidad? Eso me gustaría saber. A mí me pasaba que se me venía alguna palabra a la mente, justamente como decís, como que pensaba en alguna cosa, como en el ejemplo que diste, de algo que podría ir en ese lugar. Yo lo leí completamente y a medida que iba leyendo, se me iban ocurriendo palabras así al azar, que podrían estar nombres, no sé. Pero no hice después la otra de volver a decir a ver de qué forma lo completo, digamos. Pero sí, para mí, así. Los demás no sé. Mile, Ahí va. Hola, Janet. Hola, Em, Miriam. sí los leía los dos. Me gustó más el primero que el segundo, porque el primero me parece como una romantización de las cosas que nos olvidamos inconscientemente para no recordar el dolor que nos producen. Eh, Me pareció un poco eso, por eso me gustó más. Lo leí dos veces y la segunda vez, tratando de completar, no pude completar en contexto. Sí, después me puse a pensar qué cosas omitiría yo en un relato así, qué datos, qué nombres, qué personas, qué personajes omitiría yo en un relato así. Me pareció copado. Para mí tiene mucho de psicológico. Y el segundo está bonitillo, me gustó, no fue el que más me gustó, pero sí está bueno porque me pareció tierno esto de tratar de bajar un poco el, el concepto de monstruosidad de los monstruos infantiles y decir, che, nosotros también podemos ser monstruos, no es para tanto. Pero estuvo lindo, me gustó este segundo cuento, no tanto porque me haya copado a mí, sino porque me parece muy útil para usarlo en contexto clínico. ¿el Está bueno, segundo? Sí, el segundo, Ah, con bien. niños, con niños. Bueno, Generalmente yo uso los textos para trabajarlos con adolescentes en contexto clínico, pero este me gustó más para niños. bueno, ustedes vieron ahí en el PDF que yo les pasé, en la biografía de Pablo Natale dice, publicó los libros de cuentos, una novela y los libros de poemas, ¿no? El nudista le publicó
Este fue el primero, Vida en Común, que es un libro de poemas, bastante chiquito. Y después Los Centenos, que esta sí es una novela de varios capítulos, donde todos los personajes se apellidan Centeno y viven en una ciudad, en la misma ciudad y no se conocen. Y también es como una narrativa más experimental. Y el Antes que te llegues de casa llegó después de las siete maravillosas antologías contemporáneas, que es un libro de poemas que tiene siete libros internos, donde él les da voz a los poemas que escribirían, por ejemplo, un grupo de alumnos de séptimo grado, ¿no? Ese es el tipo de capítulos que tiene. Hay algo ahí que yo, bueno, dice, es coordinador de talleres de escritura creativa, guionista, profesor de español para extranjeros y miembro de la banda Bosques de Groenlandia, miembro o ex miembro, diríamos, porque es una banda que ya no existe. Si la quieren buscar, está bastante interesante. Pero acá hay algo en la biografía que yo lo saqué a propósito porque me gustaría que hablemos de eso. También es autor de los libros de literatura infanto-juvenil Berenice y las ocho historias del pálido fantasma. La editorial se llama Cuenta Conmigo, hasta los nombres de las editoriales que se dedican a eso son Cuatro Cosmocuentos, ese es de la Sofía Cartonera, que es otra de estas editoriales cuya encuadernación es de corrugado de ocho capas de la basura, ¿no? Juan Nepomuceno, Su gato y las cuatro estaciones, editorial Los Ríos, y Oso y Escorpión, también de Editorial Los Ríos. El hecho de que él escriba, me acuerdo que tiene un blog, Pablo Natale, no sé si lo tenía, pero bueno, en la época dorada de los blogs era muy conocido. Su blog se titulaba Pac-Man Regresa y tenía toda una sección de cuentos para pequeños humanos. O sea, la literatura infanto-juvenil o el escribir de esta manera que parece aludir al tono y el carácter de los cuentos infantiles y juveniles, está muy inmerso en esa condición lúdica. La dinámica de estar escribiendo como si uno tuviera gatitos saltando en la cabeza, tiene que ver con no respetar algunas linealidades que representen tanto lo fantástico, pero también el reverso de ese contenido fantástico, es decir, hablar de la monstruosidad y de la incertidumbre ante el universo, pero en un cuento para niños sobre hay algo en el techo, que es el reverso de hay algo debajo de la cama. O sea, también forma parte de un ejercicio que nosotros lo podemos ver. Eh, Mara, ¿te gustaría comentarnos tu impresión de alguno de los dos o de los dos de estos que estuvimos leyendo ahora y también, bueno, darte la bienvenida para saber si habías leído anteriormente a este autor? ¿Se me escucha o...? Sí se te escucha, Mario. Bueno, Mai, ¿vos querés aportar algo? Tal vez sobre el primero, me parecía que un poco al leerlo, como lo leo desde por ahí la pregunta de cómo alguien llega a escribir esto, siento que es un poco como la autoconciencia de la escritura, una forma del ejercicio de la autoconciencia en la escritura en la medida en la que lo que puedo deducir es que la narrativa, digamos, tiene ciertos elementos que si los moves y los intercambias, la historia puede ser muy otra. Que es como en el cine, por ejemplo, te explican que hay tres escenas y según cómo la ordenes, la historia cambia totalmente. Entonces yo pensaba acá que la narración vendría a ser como la carne de la escritura y el contenido es más lo anecdótico. Y que él lo que hace es como suprimir el contenido, si bien es un contenido muy particular, porque es como decía Mile, lo que queda en el olvido cuando una relación se termina, es como si se hubiera ido olvidando partes, ¿no? Entonces cuando escribe no las puede recordar
Entonces tiene ahí como esa raya vacía, que también, si lo pensamos así, es como una forma de escribir lo que se borró. Bueno, y nada, ese como es como muy experimental, ¿no? Me gusta, pero ¿Mm? siento que está Eh, logrado. Y el Me segundo hiciste creo acordar que, algo recién, lo que dijiste que es escribir, ¿no? Preguntaste cómo se puede llegar a escribir así y para mí cómo se podría llegar a borrar, porque en todo caso está suprimiendo. Es esta escritura de la nada o de la escritura del borramiento que es muy similar a eh, esta situación experimental mental de una persona que escribe y se borra, o que mientras escribe se va borrando a sí misma o a lo que escribe, muy similar a el ejercicio de la lectura del protagonista del libro del Buen Olvido, de Pablo Farrés, que se ujú, encuentra ujú, con algo que él había escrito en una bolsa llena de hojas, algo que él escribió hace mucho, y mientras va leyendo, se olvida qué fue lo que leyó y tiene que retroceder a la primera página que acaba recién de leer y sabe lo que dice y lo entiende, pero no lo retiene. Entonces, en este caso sería como borrar directamente, y también la idea de que pueda funcionar así, no entendiéndolo como voy a escribir un libro de cuentos lleno de espacios en blanco para que la gente lo complete. O sea, eso ya es un negocio que no tiene mucho valor literario en sí, sino más bien aquí es la idea tratar de vislumbrar qué lugar del lenguaje ocupa incluso la pausa, ¿no? Ese vacío. ujú. Y algo interesante, sí, No, nada, solo pensé que... sentía. Bueno, y algo muy interesante con lo que dijo Mile, particularmente, no sé no recuerdo bien cuál fue la palabra que dijiste, Milena, si era ideal o que estaba bueno para trabajar con menores, con adolescentes en contexto clínico. Hay algo que también eh, hace un ejercicio dual tanto de la lectura como de lo que experimenta a la hora de tematizar tanto este tema de la monstruosidad o no, pero también de que ya instalarlo e inscribirlo al capítulo, al texto, dentro de la tradición de la literatura infantil y juvenil, que no casualmente quiere decir que, que todo ese género esté garantizado de que sirva o de que esté bueno, y mucho menos de que de que pueda llegar a ser ideal. En este caso, que un autor pueda tener este ejercicio, ¿no? Este tipo de herramientas para poder manejar públicos diferentes, tonos narrativos diferentes, y sin embargo atravesarlos con su propio eje, no estilo, pero quiero decir, no estilístico ni estético, sino más bien de la norma estructural que rigen sus historias, porque va a seguir hablando de desigualdad y de soledad y de abandono y de ruptura. De hecho, el reconocerse monstruo es en sí mismo, ¿no? Como la primera ruptura, y ese autodesconocimiento. Y pongamos por caso toda la literatura infantil y juvenil que conocemos, que se promociona como tal, que seguramente no respondería para nada a ningún tema complejo que desarrollar. Y eso me gustaría, Mile, preguntarte si vos ves cosas, por ejemplo, que pueden ser utilizadas o leídas perfectamente en libros como este, más que en los libros que se venden en este mismo preciso momento en la zona infantil de la Feria del Libro, ¿no? Que es donde compran los adultos, no los niños. Sí, a ver, haciendo la salvedad de que yo sigo sin entender a qué le llaman los adultos literatura infanto-juvenil, porque generalmente es una selección hecha por adultos para niños y adolescentes. No termino de entender desde qué lugar, ni con qué concepto, ni criterio hacen ellos esa selección. Partiendo de eso, me parece que en este cuento sí se puede leer, pero partiendo de la siguiente premisa: ¿por qué lo usaría yo?
para poner un espejo en esas monstruosidades que son aprendidas por los niños y que refleja y donde depositan temores. Entonces poner un espejo ahí para que vea que posiblemente ni es tan malo ni es tan monstruo aquello donde depositan los temores. Y este concepto de que nosotros o que cualquiera puede ser un monstruo me parece algo que si lo aprendiéramos desde chicos sería muy saludable, aportaría mucho a la salud mental de todos. Eh, y desde lo lúdico está bueno porque está escrito de manera sencilla que se lo puede entender perfectamente, no por sigue ese juego lúdico la historia, es corto, es breve, por lo tanto los chicos lo podrían retener y sostener, e incluso después se puede poner el cuerpo a la historia interpretándolo. Me parece súper trabajable en contexto clínico y me animaría a decir que en contexto educativo, bajo el riesgo de que otra vez me apaleen los que se supone que saben qué tipo de lectura hay que dar a los chicos, me parece muy, que está a la altura de cualquier otro, porque se puede trabajar. No sé si reviste las características que los otros dan a aquello que llaman literatura infanto-juvenil, pero para mí entraría en la categoría porque se puede trabajar perfectamente desde diferentes lugares. Buenísimo. Justamente hay algo de lo que marca la tradición canónica de la inscripción en un sistema literario que toma estos géneros o subgéneros que en realidad nunca han existido, sino como meras etiquetas comerciales, ¿no? Es decir, el mercado ubica quiénes son sus prospectos y ahí es en donde se crearon estas barreras de que tal literatura es para infantos, tal literatura es para jóvenes, tal literatura es para adultos o para adultos mayores, ¿no? Hay toda una gama que está en realidad manejada así por el mercado monopólico de la industria editorial, pero a la hora de preguntarnos sobre qué características de una obra infanto-juvenil podrían estar bien, o como dije yo, tal vez no garantizar que pueda llegar a ser pensada en su lectura analítica, habría que ver también toda esa gran cantidad, ¿no? Todo ese espectro de propuestas para ese público, específicamente para ese público, ¿no? Que es el que más paga y el que más sufre también las otras consecuencias. Yo les voy a mostrar algo de Pablo Natali hablando sobre una idea de la concepción de la escritura. Me parece Hola, que... buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? Hace Hola. rato que hablábamos y no se escuchaba, parece. Ah, perdón. Ah, no, es que estoy ocupada también con mi pequeña y estaba haciendo la leche. Em, Disculpen, yo no he podido tener acceso a el material, o sea, no lo pude leer porque no sé qué pasó, no lo pude abrir. Hoy me di cuenta que estaba en el correo, entonces intenté abrirlo y no pude. Me marcaba así, error. Bueno, y después ya, ya era muy sobre la hora, así, ¿no? Para pedir que me lo manden ya descargadito. Pero bueno, Claro. los voy siguiendo, los voy escuchando, y no tengo para aportar en relación a las lecturas del material que se propuso, pero sí, bueno, estoy oyendo acerca de lo que la literatura infantil y todo lo que promueve la industria. Yo pertenezco al ámbito educativo y sé de primera mano que no se sale de los cuentos clásicos de Pinocho, de los cuentos clásicos ¿no? Todo va por esa línea, y la verdad que bueno, siempre por ahí está la resistencia
de querer, de incorporar otro tipo de texto. Siempre está esa resistencia, ¿no? Por parte de los mismos maestros. Bueno, por ejemplo, hay bibliotecas que son muy nutridas, muy hermosas, que tienen cientos de títulos, porque en su momento hubo una política distributiva de lo que fueron libros y las bibliotecas se llenaron. Y la verdad que muy poca experiencia acerca del uso de esos libros. Por eso digo, hay una resistencia y no se sale de lo clásico, de lo ya conocido. Y la verdad que decís, bueno, a ver, incorporemos las obras de Javier Villafañe, incorporemos em, María Elena Walsh, cuentos para cantar, incorporemos otro tipo de obras. No, es como que no hay una invitación para eso. Yo por ahí desde mi lugar como docente, sí lo he tratado lo hice, digamos, y he tratado de hacer eso, que se contagie, de poder hacerlo junto con mis pares, pero no tuve mucho éxito ni mucha repercusión. Bueno, creo que es mucho más fácil poder regurgitar material que ya está de alguna manera probado o reafirmado incluso por un sistema que utiliza ese tipo de material para representaciones ideológicas y políticas mucho más fáciles de dominar y posteriormente y subsecuentemente volver a reproducir, donde por lo general cualquier material nuevo, alternativo o, vamos a decir, no oficial que se introduce en este sistema, siempre genera mucha afectación. En el caso muy probable de que el canon trataba de ser lo más moralizante posible o desde un punto de vista comercial, tratar de identificar cuáles eran aquellas necesidades y, y preocupaciones que tenía el público adulto sobre lo que querían que lean su público menor. Es por eso que el canon adulto puede reinventarse con muchísimo esfuerzo, pero el canon infantil por lo general sigue siendo nacionalista, moralizante, religioso y por supuesto reduccionista, ¿no? Es decir, reduce la experiencia de la lectura de acuerdo a las características con las cuales su arco dramático es elaborado, pensando que por ser un libro para una persona menor de edad tiene que ser de menor complejidad o tiene que tener alguna lección de vida de valores humanos o tiene que, ¿no? Como si tuviera que ser más fácil, más sencillo, más básico para adaptarlo al nivel de cerebramiento que seguramente tiene una persona menor de edad. ¿No? Ese tipo de condescendencia, ese tipo de falta de respeto es la falta de respeto de las corporaciones, ¿no? De las grandes librerías, de los grandes aparatos mediáticos monopólicos, que son los que fabrican justamente ese tipo de contenido. Si nosotros pensamos en una tradición argentina, la tradición literaria argentina, quiero decir, tenemos dos grandes raigambre que no se pueden separar, por lo menos en nuestra zona. Uno es el regionalismo, donde tenemos el naturalismo bucólico, la representatividad nacionalista y más o menos historiográfica de los últimos 100 o 200 años. Entonces ahí es donde se involucra una pequeña línea entre el folclore y el siglo XX, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen como figuras, ¿no? El zorro y el quirquincho y todo lo que tenga que ver con
con la literatura infantil y juvenil está emplazada dentro del género ya fantástico, ya no se escribe realismo para niños, casi, excepto María Teresa Andrueto, pero creo que eso es más para adolescentes, según dice el mercado, no según lo que la gente quiera o deba leer. Entonces, en esa concepción nacionalista de la literatura argentina, más en nuestra zona, acá en el norte de Argentina, tenemos el problema de que la escasez impele a la reiteración, a la repetición, ¿no? Entonces, nunca se modifica nuestra conciencia, nuestra concepción del lenguaje, de cómo vamos a habitar un lenguaje y qué vamos a hacer con él. Sobre todo si nos vamos a estar ubicando en distintos públicos, distintas voces, distintos registros, distintos libros, ¿no? Si vamos a escribir uno que sea dedicado a un público específico. Hay un escritor muy famoso argentino, creo que ha escrito como 30 libros para niños, y él dice, yo soy igual de escritor que el escritor que escribe para adultos. Y después se arrepentía de su propia respuesta porque se daba cuenta de que en realidad las restricciones a las cuales tenía que estarse ajustando impedían que su creatividad fluyera por ahí hacia terrenos que fueran más de su interés y no del supuesto interés que tiene su público. Y eso obviamente está inscrito dentro del sistema literario que sostiene una tradición. En el escritor argentino en la tradición, Borges plantea que todo acatamiento del nacionalismo es en sí misma una tarea vergonzosa de ofrecerle su arte, porque sería un arte no pensado y no sería honorable, ¿no? Eso dice Borges. Lo que les voy a mostrar ahora es lo que justamente dice Pablo Natales sobre esto. Una historia de literatura más federal, donde no todo sea regido por un lugar que marca más o menos cuáles son las tendencias y lo que es una literatura, sería esa. Pero como no la hay, debería ser algo así como la literatura argentina y latinoamericana, y de la cañada al mismo tiempo, las tres juntas. Y si podemos inventar el nombre de un lugar que no existe, que tiene una tradición literaria, también de esas cuatro. Una es una que leí una vez de Deleuze, que me parecía genial, que decía que inventar un lenguaje es como construir un pueblo que no existe. Esa me marcó mucho. No termino de entender qué quiso decir nunca, pero me parece como que hay algo de eso en lo que busco. Estoy en la casa que me pierdo. Trae las cosas del baño. Ahora voy prontito a la cocina y veo mi nombre en la pared. No es mi nombre, no es mi casa. Estoy en la casa que me pierdo. Así van a ser los días que vienen. El médico me toma la presión y me dice que me tranquilice. Me dan sopa, quiero sopa, y soy los años que no fueron, los años que me quedan. Tengo una laguna en la lengua y meto mi cara en ella, mi nombre en ella. Cuando tenía 6 años, ahora ¿cuántos tengo? 20, 35. Como que me gusta que haya siempre algo como un poco excepcional. Una época pensé que lo excepcional era, no sé, el personaje que quiere irse a conquistar el Polo Norte, era como demasiado absurdo. Ah, bueno. Después me empezó a interesar personajes un poco más, como que gente que pudiera realmente encontrarme por la calle, pero con el tipo de historias que tiene esa gente. Suelo basarme en un par de características que los distinguen. Me interesa mucho el nombre que tienen. No soporto los Gómez, los Pérez. O si les pongo Gómez o Pérez es porque ya no son Gómez o Pérez. Se llaman Cacho Castaña. No podría llamarse Cacho Castaña. Tiene que llamarse... Me gusta mucho la tradición hebrea del nombre, que es que el nombre significa algo. O sea, los japoneses también lo hacen. Pero nosotros lo perdimos un poco y es medio bajativo. Creo que en el nombre ya está como parte de la historia.
o, o del falso destino de un personaje. Bien, lo que quería mostrarles era esto, ¿no? Acerca de los personajes, de cómo nosotros podemos manejar la invención de alguien que atraviesa el arco dramático y va a sufrir las peripecias que el demiurgo le, le tiene reservadas, pero pensándolo desde lo excepcional o desde lo minimalista. Ahí Pablo Natale, eso es en el año 2019, creo, es un video que hizo Editorial Nudista en la provincia de Córdoba. Él es rosarino, pero vive en Córdoba hace muchos años. Y dice, primero pensaba en personajes excepcionales de acción grandilocuente, ¿no? Es decir, alguien que quiere ir a conquistar territorios, alguien que quiere una empresa magnánima, incluso desde lo escatológico, ¿eh? Desde lo distópico, ciencia ficción, alguien que quiere detonar el mundo o alguien que quiere curar el cáncer, alguien que se invente una nueva religión, ¿no? Es decir, jugar a lo grandilocuente, lo exacerbado y lo original, digamos, ¿no? En tono figurativo, ¿no? Lo original en el sentido de nadie hizo tal cosa. Después, en el otro extremo, más cerca a la escuela de Gaiteri, de Luciano Lamberti, de otros escritores, Federico Falco, Selva Almada, que son más de un estilo más minimalista y ajustados al realismo, dice, quería escribir más personajes como si, imaginarme gente que sí me pudiera cruzar en la calle. Que eso ya de por sí es mucha voluntad, ¿no? Para un escritor, para un artista o para cualquier persona, ¿no? Tener ganas de esto y me lo voy a cruzar. Si nosotros tenemos en cuenta esas dos cosas, eh, lo que vamos a hacer ahora es la primera parte que yo decía, que no tiene que ver con este, pensar cómo completaríamos el texto, ¿no? de Pablo Natales, sino más bien solamente verlo y que sea lo primero que se venga. Aprovechando que Mara no lo leyó, vamos a ver si lo pueden hacer en, en orden. Somos 4 personas, 5. Fue una noche que llegué tarde a casa después del trabajo. Estaba empapado, un poco puede que haya sido la tormenta que mis compañeros cerraron en pronosticar. Me acurruqué junto a Ana, apoyé la barbilla contra su espalda y la escuché respirar. Esa era mi forma de contar ovejas, así llegaba el sueño. Pero no pude dormir. En un momento de la noche el gato pidió salir. Ana se movió en la cama, respiró agitada, como si estuviera soñando con esa horrible noticia eh, sobre la matanza de la escuela secundaria, que había salido en la edición de la tarde, la próxima Janet. Llegó el viento y con el viento el frío y las persianas que se golpeaban. Pensé en campos enteros de Janet, Maleza, maleza, en una tormenta que acababa con Milena, Mi furia. en la cuenta bancaria quebrándose a pedazos y en gente enferma de Mara. Gripe. Bien. Me levanté con cuidado y fui descalzo a la cocina. Agarré a la libreta donde anotamos cosas siempre. Empecé a escribir sin la menor idea de lo que estaba haciendo, pero con una incómoda intuición. Escribí, hace un tiempo me encontré con el sepulturero del cementerio. Podía escribir una parte de la frase, pero la otra desaparecía. Era una raya en blanco como esas de los formularios. Intenté otra vez. Era verano, me acuerdo de la luz, una luz naranja y de qué, May, Uy, qué complejo, es como un cadáver exquisito. Em, ¿puedo interrumpir sí, o lo dejo para después?
No, no, déjalo para después. Bueno, una Bailaba y luz giraba naranja una luz y de naranja, que cadáveres y sepultureros, no sé, igual bailaba, está un cadáver y claro, un perro gris, no sé si son dos palabras, sí. un perro Y gris. luego fuimos a, ¿Sabes qué? Me imaginé ahí todas las veces que lo leí y luego fuimos a su casa y cogimos salvajemente, pero porque todas bien, yo las tenía, y parejas de los luego libros. fuimos a, y yo no sé, ponía, luego fuimos a, claro, es que tenía que poner algo que sí o sí dijera, morimos salvajemente. Mm. Fuimos a cazar y morimos salvajemente. Probé cambiar la Por lapicera, cómo fui al venía baño a hacer desarrollándose pis. la trama, decís. Claro, es decir, tener en cuenta de que ninguna de las cosas que hemos dicho y ninguna de las cosas que podríamos llegar a decir va a romper necesariamente el arco dramático. La trama va a Mm, seguir siendo específicamente la misma porque no es nada lo que sucede, son solamente las formulaciones mm. que están por afuera del núcleo. Por ejemplo, probé entonces escribir algo de lo que me había pasado hacía 10 años, mucho antes de que tomáramos la decisión de mudarnos, cuando fuimos a Janet, Yo había pensado ese lugar juntos, ese algo, lugar, ujú, aunque va una sola palabra, ¿no? y nuestro primer Encuentro. ujú. Mile, y el final, tengo que escuchar su respiración, pensé en la forma que tenemos de dormir y luego todo esto borrándose lentamente hasta que, Morí. bien, era mucho mejor que despertar, ¿no? No, claro, que vas aburrido despertar. Sí, la mayoría de cualquiera de las opciones que se puedan ocurrir, todas van a ser normales, porque el núcleo del arco dramático está puesto solamente en el hecho de que se está borrando. No importa la posibilidad, siempre va a quedar ahí flotando en el medio. Primero porque lo que pasó, pasó en las noticias, o sea, ya está, es parte de la historia, no importa lo loco que suceda, puede ser una invasión alienígena. Y en el acto de escribir, esta idea de que lo mejor de la significancia es que está en vacío. O sea, uno lo puede dibujar porque tiene una línea que es como en el formulario, pero yo me imaginaba que tal vez la idea original de Pablo habría sido que sí exista el espacio en blanco y no una raya que pareciera estar puesta a propósito para que la mente la complete mediante ese ejercicio de autocomplemento lingüístico, parecido al- a la articulación de un algoritmo que completa palabras y que funciona en modo automático, como por ejemplo a veces las personas que ya saben específicamente antes de que la persona termine de decir y de contar, puede, de 10 veces es muy probable que 6 se acierten de cuáles son los vocablos siguientes, por costumbre, por aleccionamiento o tal vez por simple intuición. Y creo que mientras más historias se escriben sobre personas que no pueden dormir, se levantan y se ponen a hacer algo para distraerse, como por ejemplo escribir, mientras más, porque así comienzan las películas de terror, es como la primera escena de la película, mientras más escenas se narran así, más van a ser las probabilidades de que todo lo demás, digamos, se convierta en puro humo. Entonces, quedarnos con el vacío me parece la parte más inteligente. Eso es el engaño que me parece, ¿no? De esta gran trampa por eso el título de la nota del ensayo que yo les mandé sobre el análisis de este libro, tiene el título
que hay una cierta elegancia en ponerle un sistema al caos, ¿no? De que todos esos elementos caóticos que no tienen nada que ver y que parecen independientes, disparatados o inconexos, en realidad lo son, pero hay un sistema que los sostiene. Ese sistema va a ser un sistema literario que no se va a poder sostener por una tradición o por un canon, justamente porque acá la idea es jugar como desde algo de ciencia ficción a un cuento de ruptura, un cuento de desamor, un cuento infantil para una isla que no existe. Después hay un ejercicio brevísimo, una lista de súper, o sea, hay como un montón de textos. Nosotros estamos todo el tiempo rodeados de textos, parece que no nos damos cuenta de que con eso podríamos crear algo más o menos, qué sé yo, más o menos que pueda tener algún alcance dramático. Cuando Pablo Natale comenta esto, ¿no? De la espectacularidad de la creación de un personaje, se fija en lo excepcional, en lo inalcanzable, y si después no es que bajamos, sino más bien que damos vuelta el reverso de lo espectacular en la cotidianeidad rutinaria de la gente que somos capaces de cruzarnos por la calle, seguramente que hay muchísimas historias de maldad, horror, miseria y tal vez seguramente alguna cosa entretenida para los niños, ¿por qué no? Pero seguramente mucho, mucho contenido de donde vampirizar socialmente si es que no hay inspiración. Este, mm, Les voy a contar cuál va a ser la novela que vamos a leer en estos 4 encuentros. Yo se las voy a mandar hoy cuando terminemos, yo se las voy a mandar a la novela en PDF para que la podamos leer. Es una novela medianamente breve, tiene 120 páginas. La vamos leyendo durante estas semanas y el último encuentro, el último sábado, nos dedicamos específicamente a esa novela para que ya también podamos tener tiempo y compromiso de ir leyendo cosas más largas, de mayor complejidad, que merezcan una lectura detenida. Por supuesto que igual los otros sábados vamos a ver otros cuentos. La semana que viene vamos a leer y vamos a hablar con la autora de este libro que se llama Aquello era el cielo, de Viviana Bernadot. Es una escritora y docente de General Villegas, provincia de Buenos Aires. Y este es su primer libro, es un libro de cuentos, y hay uno aquí que se llama Chica con paisaje. Ese es un cuento que lo vamos a leer para la semana que viene, un par de días antes del sábado yo les mando el cuento y vamos a tenerla a Viviana conectada con nosotros para que nos cuente algo también sobre el aspecto técnico y también sobre esto, ¿no? Estamos leyendo un cuento de un libro de, creo que son 7 cuentos. Y en el caso de Pablo Natale estamos también leyendo fragmentos, es decir, estamos ejercitando aproximaciones de lectura dentro de un marco de autor, si es que lo hubiera, para que veamos eso. Así que la novela que vamos a ver durante todos estos, no la vamos a ir hablando, directamente ustedes se dedican a leerla y recién la vamos a mencionar al final. Estuve pensando mucho cuál podría ser, estaba entre un autor chino o un autor chileno, una autora argentina y varios argentinos también. Así que finalmente, después de mucho lucubrar, pensé que estaba bueno ponerlo a votación, pero creo que eso demoraría mucho, así que lo elegí yo también porque creo que es una novela que conozco en detenimiento como para que pueda yo garantizar el hecho de que ahondar en esa novela va a ser muy entretenido. Tuve el placer de corregirla hace poco. Es una novela del año 2012 que estaba fuera de catálogo y bueno, Editorial Nudista la volvió a reeditar el año pasado. Es una novela de Pablo Farrés que se llama El Reglamento. Esta es la novela que vamos a leer ahora, a partir de cuando tengan tiempo libre. Se lee bastante rápido, es muy breve el librito. Es la tercera novela de
de Pablo Fares, la tercera o la cuarta, dependiendo cómo uno lea su cronología, la cronología de su obra. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar extensamente sobre ese libro en otros talleres, en otras presentaciones, también con el mismo autor. Así que me gustaba la idea de que en este taller también después nos enfoquemos a leer esta novela, la van a recibir, lo van a recibir en el mismo formato en que está publicado, así que espero que no les haga mal a la vista. Y recién el último día vamos a hablar de eso. Así que bueno, ahora me gustaría preguntarles a ustedes, bueno, qué tal, cómo vieron estos textos de Pablo Natale. Ahí creo que, bueno, en el video se lo ve muchos años antes de ahora. Tiene un libro con editorial 17 Grises también, pero no, eso yo no lo tengo, por lo menos se llama Amarillo sobre Amarillo. Así que, bueno, me gustaría saber cuáles han sido sus impresiones y, y qué creen que puede llegar a deparar el tipo de intercambio de lecturas colectivas que planeamos hacer ahora, sobre todo añadiendo una novela para el final. Quería saber si les gustaba esa idea, ya estaba más o menos pensado de antemano, pero había que elegir bien. Así que, bueno, me gustaría saber sus opiniones para ir cerrando. A ver. Pensé que era un perrito de acá y no, no sé de dónde es. A mí me gusta la idea, escuchar las interpretaciones de cualquier texto, ¿no? Pero escuchar las interpretaciones o las lecturas que hacen otras personas, a mí siempre me aportan cosas que no se me habrían ocurrido nunca jamás en esta vida. Entonces enriquecen un poco mi propia lectura, me gusta eso. Es, eh, Escuchar la lectura de otro es como mirarla desde otro mundo. Y ese ejercicio me gusta, me parece que está bueno. ¿Querías decir algo más? Sí, el perrito es mío. Mire, no, yo estaba esperando desde hace bastante el taller de narrativas. De hecho, creo que yo te lo venía consultando porque creo que estaba, ¿no? Esta idea de que se dicte de forma presencial en Tartagal, pero bueno, ahora virtual me encanta más. Así que genial, me parece bastante interesante, como dice Mile, esto, ¿no? De que no solamente uno hace como una interpretación o un análisis, sino que puede escuchar el análisis que hacen los demás sobre lo que uno está leyendo. Con Mile, bueno, tenemos esa experiencia, ¿no? De leerlo por ahí a Medina y bueno, después charlar. Entonces está buenísimo, me gusta mucho, lo estaba esperando. Buenísimo. Mara, ¿te gustaría compartir algo antes de despedirnos? Perdón, ¿me nombraron? ¿Me Sí. nombraste? Sí, Ah, para saber era- si te gustaría compartir algo más antes de despedirnos. no, la verdad que, bueno, en particular no puedo aportar del libro, de los textos que se estuvieron leyendo, pero bueno, yo estoy acá porque no tengo ninguna experiencia con la escritura, ni pertenezco al ámbito, ni nada de eso, ¿no? Pero sí me, me gusta el hecho de esta experiencia colectiva de poder leer. eh, Me gusta, me encanta, de hecho, y esto de enriquecerse con la mirada de un otro. eh, Me parece un maravilloso, me parece hermoso poder leernos, poder regalarnos este espacio, este momento. eh, para mí es un regalo, yo me regalo esto.
Me alegra mucho que también se lo pueda ver de ese modo, porque no es común el hecho de que la gente pueda donarse a sí mismo un espacio más reservado por ahí a la quietud y al detenimiento de poder encontrar el placer en otros textos. Textos que justamente por alguna razón, ya lo había adelantado en algún momento, pero lo que pasa es que es mucho mejor cuando se ve ahora. Mayra ya lo sabía porque yo se lo había dicho. Todos los libros que vamos a ver durante los 4 días son de nudista, así que algunos tuve la posibilidad de trabajar yo, otros no, solamente de fan, pero es también una manera de que nos vayamos acercando un poquito más al catálogo porque me parece que si nosotros empezamos a preocuparnos por leer más en términos de estos sistemas literarios que no llegan a ser escenas, no llegan a ser circuitos, no llegan a ser muchísimo menos traducciones canónicas, pero estos sistemas literarios que uno puede encontrar de acuerdo a la obra, al marco de obra de un autor y al marco de un catálogo editorial, se puede entender mejor con qué nos vamos a ir encontrando después. Eh, Sobre todo cuando hay obras que tienen cierto carácter casi hasta premonitorio o muy conmovedor de altísimo voltaje social, o incluso desde el puro disparate, como de los monstruos en el techo, que sin embargo tiene su encanto también. Bueno, el sábado que viene vamos a leer a Viviana Bernardo. Es un cuento de este libro. Si puede, leemos dos, pero como es un poco más extenso que lo de hoy, solamente va a ser uno. Y van a recibir el PDF del reglamento para que lo vayan leyendo eh, para las próximas semanas. Bueno, muchas gracias por conectarse, gracias por estar acá. Había también, hay 2 personas que faltaron, 3 en realidad, que esas son las personas que nos completan para el horario de las 16. Así que, bueno, Janet y Milena habían pedido más temprano. Y bueno, vamos a ver si obviamente nos ubicamos ahí cuando ya se sume la otra gente. Muchas gracias por estar y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Gracias. Gracias. Chao. No puedo salir.